Capítulo 6. Debate del payaso. La pesada puerta de metal se abrió con un sonido, y alguien entró en la habitación, haciendo que Ariadna levantara la vista desde el interior de su celda. Olna. Princesa tonta, mira que regresar por tu cuenta. Olna apareció en la tenue mazmorra subterránea, acompañada de soldados que portaban linternas. Sus ojos, llenos de lástima, se fijaron en la princesa atrapada como un pájaro en una jaula. La vestimenta de Ariadna había cambiado a algo adecuado para la realeza. Ahora llevaba un vestido blanco puro, a diferencia de las ropas de calle que había usado mientras recorría la ciudad con cierto bufón. Aunque su vestido ceremonial acentuaba su belleza real, era completamente inapropiado para un lugar como esa mazmorra. La contradicción de su atuendo, la voluntad del rey de encarcelarla, o quizás las cadenas invisibles llamadas destino, parecían atar el cuerpo juvenil de la chica. Olna, ocultando sus emociones, entrecerró los ojos ante la lamentable vista y dio una señal a los soldados que custodiaban y vigilaban. Los soldados, aunque mostraban signos de desaprobación bajo sus cascos, no podían desafiar a la invitada del rey y entregaron las linternas antes de marcharse. Dejada sola tras los barrotes de hierro, Ariadna, confinada para que nunca pudiera escapar de nuevo, esbozó una leve sonrisa. Lo siento, Olna. Fuiste tú quien me ayudó a escapar del castillo, ¿verdad? Una princesa impotente, escondida en lo profundo del castillo real como una noble protegida, no podría haber evadido los ojos de los soldados por sí sola. La ruta de escape para la chica que había huido del castillo por impulso había sido, sin duda, preparada por alguien en las sombras. Olna no respondió. Pero su silencio y su mirada ligeramente baja revelaron todo. Eres una invitada, y aún así te arriesgaste por alguien como yo. Gracias, Olna. Mientras la chica, sentada en el frío suelo de piedra, sonreía y expresaba su gratitud, Olna solo podía responder con silencio. Después de un rato, en un intento por al menos devolver esa sonrisa, habló: tengo un mensaje para ti. De ese hombre extraño. Argonauta. No iba a decir nada. Sé que sus palabras solo te traerán dolor y tristeza porque él no sabe nada, pero... Los ojos de Ariadna se apartaron de su sonrisa. Las palabras de Olna estaban llenas de vacilación y justificación, una mezcla de comprensión y conflicto interno hacia la lastimosa princesa. Pero incluso en un mundo como este, hubo alguien que deseó que vivieras. Creo que tienes derecho a saber eso. Y entonces, como una ofrenda final, princesa, vendré a verte otra vez. Definitivamente te encontraré y esta vez te haré sonreír genuinamente. Transmitió el mensaje del payaso. Repitió las palabras del hombre que aspiraba a ser el héroe de la chica, con unos labios carentes de emoción. Lentamente, las lágrimas se acumularon en los ojos de Ariadna, quien había permanecido inmóvil. Argonauta, qué hombre tan verdaderamente tonto. Una persona tan estúpida. Es tan cruel y desalmado. En la tenue celda, numerosas luces se derramaron desde sus párpados cerrados. Aunque condenaba los sentimientos del bufón, sus lágrimas también reflejaban alegría y un dolor insoportable. Y aún así, es más amable que nadie. La voz de la chica, que apenas había sido audible, se convirtió en un lamento. Mientras Ariadna lloraba, cubriéndose el rostro con ambas manos más allá de los fríos barrotes de hierro, la expresión de Olna se hundió en la tristeza. Olna, nunca entregaste su mensaje. Digamos que así fue. Esa era mi intención desde el principio. Gracias. A la voz cargada de lágrimas, Olna respondió con emociones reprimidas. Dio la espalda a la chica, que ni siquiera podía levantar la vista y sonreír, y salió de la celda. Puedo escuchar los sollozos. Mientras ascendía las escaleras, solo un sonido llegaba a sus oídos. Los sollozos de la princesa, que ni siquiera ha cumplido 16 años, y debo fingir no oírlos. En la cima de las escaleras, abrió la pesada puerta, la cerró silenciosamente, e instruyó a los soldados que esperaban que no la siguieran. Caminando sola por el pasillo, Olna finalmente se detuvo. Argonauta. Me corregiré. Miró al cielo nocturno, donde la luz de las estrellas no ofrecía consuelo, y murmuró: a quien más odio, es a mí y mi propia impotencia, que no puedo hacer nada. ¿Le entregaste mi mensaje a la princesa?
Con una voz resonante que no prestaba atención a la agonía que la chica había soportado la noche anterior, el bufón no podía ser culpado por provocar una mirada de absoluto desprecio e irritación en Olna. ¿Qué haces aquí? El lugar era una lujosa habitación en el castillo, bañada por la luz de la mañana. Sus muebles no eran menos opulentos que los de la familia real. En una era donde el lujo no estaba permitido, la habitación estaba equipada con un espejo pulido, un escritorio de ébano, una gran estantería llena de valiosos libros, e instrumentos astrológicos incrustados con hermosos cristales y otros tesoros. Era una habitación de invitados preparada por el rey Lacrios, ignorando los deseos del huésped que no deseaba tal lujo. Como pequeño acto de rebeldía contra el rey, los libros estaban abiertos sobre el escritorio y la ropa estaba desparramada sobre la cama. La adivina, propietaria de la habitación, fulminaba a Argonauta con los ojos medio cerrados, la exasperación evidente en su rostro al enfrentarlo por irrumpir sin previo aviso. Esta es mi habitación. ¿Cómo la encontraste? Además, los candidatos a héroes deberían estar entrenando por la mañana, ¿no? Es que me lo salté. La diferencia de habilidad es tan grande que solo me hace desesperar. Eres un perdedor honestamente repugnante. Mientras sus ojos lo atravesaban con el frío reservado para la basura, Argonauta se le acercó descaradamente. Entonces, ¿le entregaste mi mensaje? Claro que lo hiciste, ¿verdad? ¿Cómo estaba la princesa? ¿Se veía bien? No le dije nada. No tengo ninguna obligación de hacerlo. Olna hizo una pausa por un momento y luego lo cortó de manera tajante. Antes de que Argonauta pudiera responder, ella lo fulminó con la mirada, tan afilada como una aguja. Si insistes más, llamaré a los guardias. Soy una invitada aquí, y preferiría no ejercer autoridad. Por favor, vete por cuenta propia. La boca de Argonauta se torció en una mueca, y Olna, algo exasperada, le habló como si dijera, ¿te das cuenta de lo fácil que sería para mí mandar que te decapiten? Dándole la espalda, lista para despachar al joven, de repente notó algo. Mirada fija. Argonauta fruncía el ceño, mirándola fijamente. ¿Qué pasa? Al igual que la princesa, eres una mujer que no sonríe. ¿Por qué la gente de este país es tan antipática, fría y terca? Puedo enojarme, ¿verdad? Notando su mano apretada a pesar de su fría actitud, Argonauta rápidamente dio un paso atrás para mantener una distancia segura. Estaba seguro de que un golpe de esta amazona lo mandaría volando a un mar de inmundicia. No por algo su nombre era Argonauta, conocido por su debilidad y cobardía. Tal hombre así de débil, a pesar de sus acciones anteriores, habló con una arrogancia desmedida. Ya me he decidido. Voy a hacerte sonreír a ti también. ¿Qué clase de hombre soy si no puedo hacer sonreír a dos chicas? Si aspiro a ser un héroe, esto debería ser pan comido. Estaba ciegamente devoto a la idea de ser un héroe. El bufón soñaba con el día en que se convertiría en uno. Su fe ciega y su sueño eran el camino hacia su ideal. Ya fuera consciente de sus limitaciones o no, su barco navegaba a través del mar sin límites. Mientras Argonauta levantaba la voz con determinación, los ojos de Olna permanecían fríos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Planeas engañar tanto a la princesa como a mí? Dicen que los héroes tienen un don con las mujeres. Muy bien, lo voy a escribir en mi diario del héroe. Argonauta comparte su corazón con dos chicas hermosas y las hace reír. Por favor detente, tus tonterías me repugnan. Cuando Argonauta sacó su diario y comenzó a garabatear con una pluma, Olna finalmente tomó medidas directas. Extendió los dedos y pasó la parte trasera de su mano horizontalmente. Argonauta gritó, ¡ay!, fingiendo un gran dolor. Solo márchate ya. Lidiar contigo es agotador. Realmente no quiero hacer nada. Cansada de fulminar al joven como había estado haciendo, Olna suspiró profundamente. En un mundo condenado a la ruina, nada tiene sentido, y todo termina en la futilidad. Mientras Olna se daba la vuelta, revelando un perfil que parecía más el de un ermitaño resignado que el de una joven, Argonauta dejó su actitud juguetona y la observó atentamente. Pareces diferente a la princesa. Ella parecía odiar la palabra destino, pero tú pareces nihilista.
Se siente como si no hubiera esperanza en tus ojos. Gran deducción. Te daré crédito. Como adivinaste tan perceptivamente, estoy desesperada. Desesperada de todo en este mundo. Olna confirmó la percepción de Argonauta con un toque de sarcasmo. Incluso entonces, su rostro no mostraba el más mínimo rastro de burla. La era del hombre está llegando a su fin. Es mejor marchitarse como una planta, sin sentir nada, en lugar de sufrir por la desesperación que albergamos. Olna era, de hecho, una chica que había olvidado cómo sonreír, una persona completamente opuesta al despreocupado, ruidoso y cómico Argonauta. Era una chica de hierro y hielo, que permanecería inexpresiva sin importar cuántas veces viera al payaso actuar en el escenario. Al mismo tiempo, encarnaba la desesperación de la era actual. Argonauta cerró los ojos por un momento. Después de ocultar el profundo resplandor carmesí, lentamente dirigió sus ojos despejados, nacidos de debajo de sus párpados, hacia la chica. Eres una adivina, ¿verdad? Entonces, como último favor, quiero que adivines algo para mí. Ah, sí. ¿Para ti? ¿Para tu hermana? ¿O para la princesa que ha sido separada de ti? Lo que el hombre buscaba no era ninguna de esas cosas. El futuro de este mundo. El rostro de la chica, que había estado marcado por el sarcasmo y el desprecio, se transformó por primera vez en puro asombro. No sé exactamente de qué estás desesperada. Pero si tomo tus palabras al pie de la letra, estás desesperada por un mundo sin futuro. Si es así, déjame liberarte de esa preocupación. Con Olna sin palabras, Argonauta no cedió en su torrente de palabras. Como si dijera que reiría en su lugar si ella no podía, continuó con una sonrisa. Voy a refutar completamente cada pizca de tu pesimismo. Lo que ofrecía era la ópera de un payaso. Si la audiencia, la chica, no sonreía, él la tomaría de la mano, la arrastraría forzosamente al escenario y bailaría con ella. Cantarían y actuarían de manera cómica, lucharían en absurdas peleas de espadas, hasta sacar emociones de la chica detrás de la máscara de hierro. Entonces, ¿qué pasa, Olna, la adivina? ¿Tienes miedo de ser superada por un simple canalla como yo? El telón ya había subido. La pequeña habitación, bajo la mano del payaso, se había transformado en un teatro. Con su capa ondeando, sonriendo sin cesar, y provocando audazmente, Argonauta hizo que Olna entrecerrara los ojos en una mirada fulminante. Ah, ya veo. Ahora entiendo, Elmina, de qué hablabas, murmuró suavemente la chica. Así es como este hombre nos envenena. Entendiendo la naturaleza de ese veneno, la chica adivina aceptó la provocación del bufón. Está bien. Te seguiré la corriente. Me uniré a esta farsa. Genial. Entonces vamos a tener nuestro duelo de palabras, solo nosotros dos. Sus dedos chasquearon. El debate del payaso comenzó. Con argumentos volando y animados intercambios, el payaso y la adivina chocaron con espadas de palabras, convirtiendo su debate en una representación teatral. La humanidad enfrenta la amenaza de la extinción. Este es un hecho indiscutible. Tomando la delantera estaba Olna. Su voz era como el tañido de cuerdas de hielo, un solo de invierno interpretado por la brisa de la nieve. Negándose a dejar que Argonauta cediera su turno, ella lo confrontó con el estado actual del mundo. Muchas aldeas aún están ardiendo, destruidas y cayéndose a pedazos. ¿No es cruel e irrazonable esperar esperanza de esto? No, estás equivocada. Mezclar o resignación con derrota está matando el potencial humano. Contraatacó Argonauta. Su respuesta fue firme, su rostro adornado con una sonrisa desafiante. Contra el viento frío del norte, él asumió el papel de un solista que retrataba el sol. Entiendo que temas, entiendo que tiembles. Pero debemos luchar, nunca dispuestos a cometer suicidio. Cantó con confianza. La melodía era su aliada. El bufón sabía exactamente cómo responder. Con un flujo animado y rítmico, continuó sin pausa. Como pájaros cantando juntos, su voz envolvió a la chica. Yo creo que elegir el camino de la autodestrucción es la mayor locura. Sus oídos resonaron con una nota alucinada especialmente alta en las cuerdas. Por un momento,
Los labios de la chica marcaron un breve silencio, apartando las cuerdas de hielo. Sin embargo, hay quienes no pueden luchar, añadió, incluyendo sus propios sentimientos en un interludio tranquilo. Pero el payaso no permitiría una balada lúgubre. Se rió como una alegre brisa primaveral. ¡Qué irónico! Es como si me describieras. Pero yo aún puedo alzar mi voz. Confidentemente, sorprendió a la chica, extendiendo sus brazos ampliamente y cantando. Eleva la risa, disipa la atmósfera sombría, aplaude a los elegidos. Incluso aquellos que no pueden luchar tienen mucho que hacer. El mañana no vendrá para los que se quedan en silencio. Siempre ruidoso, pero escondiéndose en la sombra de su hermana, el hombre encarnaba la voz del ánimo. Aunque no podía luchar adecuadamente, hoy bailaba y cantaba felizmente, como antes. Olna miró con irritación la persistente negación de Argonauta al pesimismo que decía que nada se puede hacer. ¡Qué hablador! Realmente eres un hombre extraño, murmuró en una mezcla de disgusto y cansancio. Ja ja ja. Próxima ronda. Argonauta cambió su risa por una melodía. La primera ronda del debate había terminado. Ninguno concedió la derrota. No hubo intermedio. Con el estilo despreocupado del hombre como un divisor, pasaron al siguiente movimiento. Tu supuesta esperanza es toda sofistería. Lo que está ocurriendo en este mundo ahora es mucho más cruel. El tono de Olna se hizo más fuerte, como si golpeara un teclado con fuerza. Su mirada se agudizó aún más, fijándose en el bufón como una cuchilla. El gran abismo, en el extremo del continente. Incluso ahora, literalmente, monstruos interminables, están saliendo de él. ¿Esa es la fuente de la destrucción del mundo? Así es, no importa cuántos matemos, las bestias nunca terminan. Es natural que la humanidad, más débil y finita, sea abrumada. La ruina es imparable. ¿Eso es una predicción de tu adivinación? No, está predeterminado, una desesperación prometida. Los milagros no suceden. Así como yo perdí a mi madre, todos perderán a alguien. Los acordes pesados de la desesperación resonaron. Superpuestos con melodías de resignación, la luz se desvaneció, y solo la oscuridad oculta en la chica emergió en el escenario. En respuesta, el hombre cantó las sagradas historias de héroes. Eso no es cierto. Almas valientes como los caballeros de Fiana aún existen en este mundo. He oído hablar del valor de los caballeros de Fiana, pero sus acciones son en última instancia locales. El gran esquema permanece inalterado. Entonces, si así están las cosas, si las voces de los héroes se unen, crearán un rugido que superará el infinito. La voz de Argonauta se elevó para cubrir la hoja argumentativa de Olna. Convirtiendo su canción en un grito de batalla, proyectó su visión de paisajes esperanzadores. Mientras la gente siga gritando, continuarán surgiendo nuevos héroes. Ellos son la espada de la humanidad contra cualquier monstruo, la luz que desterrará esta era oscura. Eso nunca sucederá. Tales fantasías existen solo en las páginas de los libros. Olna cortó el paisaje imaginario de Argonauta con la hoja helada de la realidad. Las multitudes que daban la bienvenida al héroe triunfante, y los innumerables pétalos danzando en el aire, se convirtieron todos en miserables trozos de papel cubiertos de polvo. Los cuentos heroicos no son más que cuentos para la hora de dormir. La realidad es mucho más cruel, apagando los brotes de nuestras esperanzas, declaró Olna. Era una amarga verdad. Muchos libros, adornados y dorados, habían ofrecido dulces sueños y una falsa valentía a las generaciones futuras. ¿Cuántos héroes verdaderos existieron en la historia pasada? Solo los cielos podrían decirlo. El mundo actual se encontraba en una era de desesperación, decididamente no una era de héroes. No hay dioses en este mundo devastado por monstruos. La chica no tenía fe ni doctrinas a la cual aferrarse. La vidente, que nunca sonreía, pronunció esto con sus oscuros ojos que leían las estrellas. Siguió un momento de silencio. Esta vez, Argonauta cayó en silencio, su canción se apagó, cediendo a una pausa de contemplación tranquila. Sin embargo, esto era solo un preludio para el siguiente giro dramático. No hay dioses, ¿dices? Entonces déjame preguntar,
¿qué son los espíritus? Olna se encontró sin palabras por primera vez en este debate en su escenario privado. ¿Por qué los tejedores de milagros de los cielos nos prestan su poder? Con sus incomprensibles fuerzas místicas, ¿por qué nos salvan? En este mundo, las manifestaciones de la naturaleza, fuego, agua, trueno y viento, claramente encarnaban milagros. No pertenecían a ninguna raza, pero parecían actuar como si fueran guiados por voces celestiales, ayudando a la gente contra los monstruos. Olna sabía esto bien. Incluso alrededor de Lacrios, había rumores de estos espíritus. Los espíritus existían. Su presencia estaba enraizada en lugares donde Argonauta y otros podían sentirlos. ¿No se debe eso a que existen dioses? ¿No podría su mera presencia ser prueba de dioses? Si los dioses nos están vigilando desde los cielos, debemos hacerlos reír. El hombre, también, no tenía fe a la cual aferrarse, ni doctrinas que sostener. Sin embargo, debido a esto, el bufón bailaba de forma cómica. Soñaba con el océano celestial y sus seres sobrenaturales dormidos y resolvía hacer reír incluso estas entidades trascendentes. Elevó su voz, agitó sus manos y pies, y se desató en el escenario. Los llantos se convirtieron en vítores. La tragedia en comedia. Para convocar las bendiciones de un nuevo comienzo, interpretó la marcha de un payaso, acompañado de una flauta tosca. Es a través de las historias tejidas por la humanidad. Debemos demostrar una voluntad firme de que este mundo no está destinado a la destrucción. Historias tejidas por la humanidad. Frente a la chica que se había quedado paralizada, Argonauta extendió su mano derecha. Olna, la vidente. Este mismo momento es una leyenda heroica. Nosotros nos convertiremos en las nuevas leyendas, enlazando con el futuro. Y con eso, el bufón proclamó el nombre de la esperanza, que él creía que iluminaría el mundo. Con eso, tu desesperación y toda la oscuridad del mundo serán borradas. Ahí terminó su guerra de palabras. La melodía de la fantasía se desvaneció, y las luces del escenario se atenuaron. El silencio fue todo lo que quedó. La chica nunca alcanzó la mano que el hombre extendía. En cambio, lo miró fijamente. ¿Guiar a toda la humanidad hacia una leyenda? ¿Es por eso que existen los héroes? Así es, el mundo necesita héroes. Argonauta asintió solemnemente. Pero si nadie más da el paso, entonces no tengo más opción que hacerlo yo mismo. Eso es lo que significa. Luego, rápidamente recuperó su sonrisa arrogante y declaró orgullosamente sus aspiraciones heroicas, sonriendo y mostrando sus dientes blancos. Me rindo. Oh, ahora lo entiendes. Al escuchar a Olna ceder en voz baja, Argonauta intentó tomarle la mano extendiendo ahora su izquierda también, como ofreciendo una segunda oportunidad, pero... Sí, entiendo perfectamente cuán delirante es tu mente florida, superando la mera retórica grandiosa. Uf. Estás fantaseando a un nivel más allá de mi alcance. El error fue pensar que podría ganar desde el principio. El payaso cayó al suelo junto con sus manos. El desdén de la chica se había transformado en profunda exasperación. Mirando al joven que había colapsado, suspiró como si fuera una pérdida de tiempo. Pero sí, en efecto. Nunca ha habido alguien que hable de esas fantasías en serio. Hizo una pausa breve, apartando su largo cabello negro y dejándolo fluir detrás de sus orejas, entrecerrando los ojos como una bruja. Muy bien, Argonauta. Te conferiré una profecía. Una profecía. Sí, una profecía risible. ¿Has oído hablar de los yermos de Carunga? Por supuesto, el próximo campo de batalla donde la capital real contendrá con los invasores. Nosotros, los candidatos a héroes, nos dirigiremos allí en 3 días, es el escenario de la guerra. Argonauta lo conocía como el nombre de la prueba final impartida por el rey Lacrios, una extensión desolada al sur de la exuberante capital real. Directamente al norte de los yermos de Carunga, justo cuando se sale del extremo sur de la capital real, hay un cañón escarpado. Algo está destinado a ocurrir allí. Algo. En mi adivinación, revela que tú, persona esperada, no, tu destino, te espera allí. Aunque sus labios no sonrieron,
sus ojos permanecieron entrecerrados, como si se rieran internamente. Ofreciendo un enigma, la vidente profetizó el destino del payaso. Si ves eso, y aún no has caído en la desesperación, te diré el paradero de la princesa. ¿Es eso cierto? Sí. Si no has caído en la desesperación, claro está. Se inclinó hacia adelante con entusiasmo ante la expresión seria y la promesa de Olna, pero pronto se quedó congelado, visiblemente sorprendido. Los ojos de la chica que encontraron los suyos estaban dominados por una resignación seca. Argonauta, realmente eres el tipo de persona que me desagrada. Ojalá tu rostro despreocupado pudiera ser marcado por la tristeza y retorcido en fealdad. El desprecio aún adornaba el rostro de la chica. Sin embargo, lentamente, ese desdén se desvaneció, revelando un breve desbordamiento de tristeza y desesperación ocultas. Y tal vez entonces, podrías simplemente escapar de todo. Eso es por lo que estoy rezando. Capítulo 7. Y entonces, se encuentra con el destino. Hasta donde alcanzaba la vista, el paisaje estaba teñido de un color cobrizo. Rocas al descubierto, un suelo agrietado donde no crecía ni una brizna de hierba. No había lugar más adecuado para la palabra yermo. No había construcciones, ni animales, y lo único que se veía eran los huesos de las presas dejadas por los monstruos. Entre ellos, también había huesos humanos destrozados. El aire estaba estancado y pesado, casi como si tuviera una viscosidad tangible. El cielo también estaba cubierto por un gris opresivo. Ese lugar se llamaba los Yermos de Karunga. Era un área al sur de la capital real, lejos del cielo azul que cubría el paraíso, y el lugar de la última prueba para los candidatos a héroe. Así que este es el Yermo de Karunga. La mañana del tercer día después de cierto debate del payaso, Faena miraba la tierra que se extendía ante ella, y sin darse cuenta, presionaba su pecho con una mano. Su cuerpo de mestiza con sangre de elfo, reaccionaba inquieto ante ese paisaje desolado, sintiendo como si su vitalidad fuera absorbida. Se han excedido llamándolo páramo. Comparado con esto, hasta el páramo parece fértil. Es un terreno estéril devastado por repetidas guerras. No quisiera que el corazón humano se convirtiera en algo así. A su lado, Garms y Rayo Ulu intercambiaban comentarios ligeros. El guerrero enano resoplaba mientras cargaba con el peso del gran martillo de guerra, y el trovador elfo acompañaba sus lamentos con una melodía de desolación en su arpa. El yermo, muerto tras incontables batallas atroces y la devastación de los monstruos, permanecía mudo, con solo el sonido del viento seco. ¿Y dónde está el famoso General Invincible? He oído que no se presentó al entrenamiento y que se adelantó para posicionarse en el campo de batalla. En medio de todo esto, Yuri lanzaba miradas agudas a su alrededor. Además de los candidatos a héroe, había más de 1000 soldados del reino reunidos. Todos estaban equipados con armaduras y cascos, por lo que no se distinguían ni rostros ni razas, pero en la visión de Yuri, todos parecían simples soldados. El general conocido como el trueno protector de la capital, el general Minos, debería ser reconocible al instante entre la multitud de soldados. De lo contrario, la leyenda de su invencibilidad sería difícil de creer. Debo comprobar con mis propios ojos cuán formidable es. No puedo confiarle mi espalda a ciegas. Junto a Yuri, que trataba de evaluar su destreza como si fuera propio de su tribu de lobos, Argonauta permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. ¡Atención! Poco después, una voz aguda resonó en el aire. El dueño de la voz era el capitán de los caballeros, vestido con una armadura negra distinta a la de los soldados. Un hombre alto que ocultaba su rostro bajo un casco, montado en un caballo, algo raro en esa época, observaba a los soldados y a los candidatos a héroe. Según el informe de la unidad de reconocimiento, en una hora el ejército enemigo estará a la vista. La batalla comenzará en cualquier momento. La amenaza invasora, según se decía, era una alianza de humanos y hombres bestia. Al parecer, un pequeño reino al sur intentaba conquistar la capital. La etapa de negociaciones ya había pasado, se rumoreaba que el rey Lacrios ni siquiera había intentado sentarse a negociar, y los invasores, con una fuerza comparable a la del ejército de la capital, estaban a punto de atacar. Lo peor era que, durante su avance, el ejército enemigo había atraído a los monstruos que se dirigían al norte.
Una vez comenzara la batalla, los monstruos que habitaban cerca del yermo oirían el ruido y acudirían en masa. Mientras Faena, incapaz de ocultar su preocupación, miraba el horizonte al sur. En cuanto al plan, cuando comience la batalla, dejen que los soldados enemigos pasen a través de nuestras líneas. Repito, dejen que los soldados enemigos pasen. Al escuchar el plan, se giró instintivamente hacia el capitán Caballero, dejando salir un sorprendido dejar pasar al enemigo a través de nuestras líneas. ¿Está en su sano juicio? Al menos, eso no está en las tácticas de los enanos. Garms también mostraba una expresión de incomprensión. Yuri y Rayulu tampoco podían disimular su extrañeza, mientras el capitán de los caballeros, con una voz fuerte que hacía retumbar su armadura, continuaba. Detrás de nuestro ejército se encuentra el general Minos, el trueno protector. Si atraemos al enemigo lo suficientemente adentro, hasta el cañón, nuestra victoria estará asegurada. Soldados, hoy se escribirá una nueva leyenda del general. Los soldados lanzaron un grito de victoria, y aunque Garms no comprendía del todo, resopló como si finalmente entendiera algo. Al final, dependemos del general. Qué débiles son los humanos. ¿El general está en una unidad separada? Mientras el joven hombre bestia junto al guerrero enano acumulaba dudas, el capitán Caballero dio órdenes a los candidatos a héroe. Los candidatos a héroe se desplegarán con la tercera división en el flanco sureste. Se espera una gran ofensiva de monstruos. Repélanlos y extermínenlos. Suerte a todos. A sus posiciones. Otra vez resonaron los gritos y el sonido de las botas metálicas de los soldados, que se dirigían hacia el sur del yermo como una canción militar. Mientras la mayoría de los soldados marchaban directamente al sur, los candidatos a héroe, que se quedaron se dirigieron hacia el sureste junto con la tercera división. Como trovador, me gustaría ver al general cuya fama resuena, pero es una lástima. Antes del inicio de la batalla, Rayulo empezó a tocar una melodía extraña como si estuviera decepcionado, recibiendo una reprimenda de Garms. «Deja de tocar esa música tan lamentable». Argonauta observaba al trovador que intentaba relajar el ambiente. Le había dejado a Rayulo un papel que normalmente le correspondía a él. «Hermano, ¿qué te pasa? Siempre estás tan ruidoso, pero ahora no has dicho nada». Su hermana también había notado el estado de Argonauta. Aunque no se podría decir que estaba desanimado, preguntó con preocupación. ¿Estás nervioso? Después de todo, esto es una guerra. No. Argonauta respondió brevemente, incapaz de hacer otra cosa que desviar la mirada hacia la dirección de la capital. No puedo olvidar la cara de Olna en ese momento. Ahora mismo, sigo teniendo un mal presentimiento. Desde que se separó de la joven vidente, había estado tratando de descifrar el verdadero significado de sus palabras. Había reflexionado sobre sus palabras una y otra vez, pero no había podido encontrar una respuesta. ¿Mi destino, tal vez? Solo su murmullo se perdió en el cielo gris. El incesante flujo del tiempo, que nadie podía detener, estaba transformando el yermo de Karunga en un campo de batalla. No había pasado mucho tiempo desde que los gritos de los hombres se escucharon desde el sur del yermo, cuando el sonido pesado del metal de sus armas y armaduras chocando entre sí resonó por todo el lugar. La batalla había comenzado. Los candidatos a héroe, que miraban hacia el sur, no tardaron en darse cuenta, seguidos por los feroces rugidos de los monstruos. Estos monstruos se abalanzaban, burlándose de la humanidad, que se mataba entre sí de manera estúpida, mientras sus garras y colmillos se teñían de rojo. No pasó mucho tiempo antes de que el mismo panorama se extendiera en el campo de batalla del sureste, donde se encontraba Faena y los demás. Al principio, me alegré de no tener que luchar contra personas, pero, esto es. Repelió a un lobo gris que corría por el suelo con su bastón élfico de la antigua rama del bosque. El monstruo, con sus colmillos rotos, cayó al suelo, y Garms lo aplastó rápidamente con su pierna derecha, tan gruesa como un tronco de árbol. Maldición, esos tontos de la capital. Nos han dado el trabajo sucio. ¿Qué pasa con toda esta cantidad de monstruos? Las palabras de Garms eran acertadas. El número de monstruos que se desataban a su alrededor no se podía contar con 100 o 200. Los monstruos,
atraídos por los gritos y el olor de la sangre humana, se agolpaban en el campo de batalla del sureste, probablemente debido a la geografía. Un sudor grueso corría por las mejillas de Feena mientras maniobraba para no quedar atrapada en la fuerza bruta de Garms, que blandía su gran martillo de guerra. Y son muy fuertes, para más Inri. Los soldados también están siendo presionados. ¡Uva! ¡Ah, ayuda! Un grito interrumpió la lamentación de la joven, seguido de una danza frenética de sangre. La cálida sangre de un soldado, presa de un tigre gigante, salpicó la mano derecha de Feena que sostenía su bastón. Al presenciar la muerte atroz del soldado, Feena se quedó paralizada y pálida, cuando una avispa asesina se lanzó sobre ella desde arriba. Iba a morir cuando. En el momento en que Feena se resignó a su destino ante el ataque aéreo, un cuchillo arrojadizo desde la izquierda y la sombra de un lobo desde la derecha se cruzaron en el punto donde estaba el monstruo. Hit 2. La avispa asesina, herida en sus alas por el cuchillo y cortada en dos por las garras, lanzó un grito de agonía. Argonauta había lanzado su arma con precisión, mientras que Yuri había saltado al ataque, algo que Feena notó después de que el joven hombre lobo se le acercara. No titubees. En esta época, ya deberías estar acostumbrada a la muerte de otras personas. Yuri, gracias. Feena apenas pudo sentir mientras Yuri la sacudía por los hombros con una mano. Protegiendo a la joven con su espalda, Yuri miró fijamente el mar de monstruos. Retrocede y recita tus conjuros desde atrás. No importa si toma tiempo, una potencia de fuego fragmentada no servirá de nada. Buscando el poder de fuego, que cambiaría el curso de la batalla, Yuri saltó al combate en lugar de Feena. La chica medio elfa rápidamente comenzó a recitar un largo hechizo mientras Yuri, el hombre lobo, se bañaba en la sangre de los monstruos. Frente, detrás, derecha e izquierda, todo es un panorama infernal. Esto es la guerra. Vaya, siempre es desagradable presenciarlo. Tú también pelea. Rayo Ulu, que esquivaba ágilmente los ataques de los monstruos como si estuviera acostumbrado a los campos de batalla, se escondió detrás de Yuri en busca de un refugio seguro, mientras el propio Yuri gritaba enojado. No puedo seguir con esto. Huyan como puedan. Espera. Abandonar las armas y dar la espalda al campo de batalla. Cobardes. Los candidatos a héroe humanos comenzaron a huir. Dejando caer sus espadas y lanzas al suelo, los cuatro corrieron hacia el norte, y Yuri, mientras los maldecía, no pudo ignorar la creciente sensación de incomodidad. Pero, la sensación de extrañeza sigue creciendo. ¿Por qué no han enviado al general Minos aquí? Esa era su impresión del campo de batalla que resultaba ser, como se esperaba. Los soldados caían uno tras otro, y algunos cobardes incluso abandonaban sus posiciones y huían. No se conocían los detalles del campo de batalla al sur, pero si los monstruos se habían unido a la batalla, la situación no debía ser buena. Un solo héroe puede elevar enormemente la moral de los soldados. Abandonar esa utilidad desde el principio y emplearlo en una fuerza separada. Yuri reconocía la utilidad de las emboscadas y otras tácticas. Sin embargo, tales estrategias solo funcionan cuando se posiciona a las personas correctas en el lugar correcto. No hay muchas estrategias inusuales que tengan éxito dejando vacío el centro de la organización más importante. Y mucho menos en medio de una gran batalla que incluye monstruos. Esto es muy diferente a lo que hace mi tribu. ¿Qué clase de táctica están usando los humanos? Mientras Yuri lanzaba su insulto, Argonauta, que había estado apoyando en secreto a los candidatos a héroe, también miraba a su alrededor tratando de desentrañar esa enorme incomodidad. Oye, payaso, ¿qué haces ahí parado? No te alejes de nosotros. Por supuesto. Respondió con un vacío asentimiento al grito de Garms y rápidamente lo siguió, apartándose de la línea de fuego. Inmediatamente, los disparos de la medio elfa fueron activados. El cañón escarlata desatado por el conjuro incineró a las hordas de monstruos, arrancando incontables gritos de ellos. Una y otra vez, la voz de la canción se detenía y volvía a sonar. Los candidatos a héroe defendían con su vida la fuente del canto. Después de repetir esto 7 veces, las 7 veces el hechizo de Feena causó explosiones. Para cuando el paisaje del yermo olvidó su forma original,
Las sombras de los monstruos se habían desvanecido del campo de batalla en el sureste, dejando solo una vasta nube de humo. Terminó. De alguna manera, los repelimos. Pero, sosteniendo su bastón con ambas manos y sin ocultar su agotamiento, Feena miró a su alrededor atónita. Además de nosotros, todos murieron. No puede ser. Cadáveres de monstruos quemados y carbonizados se esparcían, junto con las armaduras destrozadas de los soldados. Pilas de cadáveres y armas rotas, esta es la realidad del mundo. Es desalentador. Vaya, prueba. Esta vez, incluso en la voz de Rayulu había una tristeza sincera, y Garms también habló con desdén. Las palabras de Rayulu describían un panorama infernal, un reflejo de la época actual, y Feena se quedó allí de pie, abrumada por un sentimiento de impotencia. Si ya terminamos aquí, nos moveremos. ¿Qué pasó con el ejército principal que enfrenta al enemigo? Ocultando su fatiga con una mueca, Yuri, habiendo recuperado el aliento, se volvió hacia Feena y los demás. Nadie se opuso al llamado del hombre lobo, y tras arreglar su equipo y hacer un mínimo reabastecimiento, se dirigieron al sur. Los candidatos a héroe corrieron con Yuri, el más rápido, a la cabeza, pero pronto se detuvieron. Siguiendo la guía del hombre bestia, quien levantó sus orejas y frunció el ceño, llegaron a un peñasco que se alzaba como un acantilado. ¡Uva! Desde lo alto del acantilado, que ofrecía una vista panorámica del campo de batalla en el sur, los gritos de los soldados eran claramente audibles, incluso sin aguzar el oído. También podían ver sus movimientos. El ejército de Lacrios era empujado hacia el norte, escapando del avance imparable del enemigo. ¿Qué es eso? ¿Los soldados del reino están realmente dispuestos a luchar? Parece que apenas están guiándolos, pero eso no es una táctica, es una retirada desordenada, un abandono de sus posiciones. Incluso Rayulu, que estaba al lado de Garms, que dudaba de lo que veía como guerrero, no podía ocultar su confusión. Antes de la batalla, el comandante de los caballeros ciertamente dio la instrucción de dejar que pasaran a través de las líneas, pero en esta situación ya no había posiciones aliadas que proteger. Los soldados enemigos arrasaban con todo, y los soldados de Lacrios, desarmados y con la espalda descubierta, eran perseguidos y derribados al suelo. En medio de esta masacre, tanto enemigos como aliados continuaban su avance hacia el norte. El ejército enemigo se está fortaleciendo y avanzando cada vez más. ¿Qué hacemos, hermano? A la pregunta inquieta de Feena, Argonauta solo observaba fijamente el panorama ante él. Eventualmente, dirigió su mirada hacia el norte, donde los soldados continuaban avanzando. Al norte de los yermos de Karunga, en otras palabras, justo al sur de la capital. En ese desfiladero escarpado, ocurrirá algo. Mi predicción dice que tú, persona esperada, estará allí. No, dice que tú, destino, te espera allí. Las palabras de la chica resurgían repetidamente en su mente. Antes de darse cuenta, Argonauta comenzó a correr impulsado por una fuerza invisible. Hermano. Oye, ¿a dónde vas? A pesar de los llamados de Feena y Yuri, no se detuvo. Rayulu, observando la dirección hacia la que se dirigía el joven, instó a todos, sigámoslo. Evitando el campo de batalla, sigue avanzando hacia el norte. ¿A dónde se dirige ese bufón? Incluso llevando un enorme martillo de guerra, Garms, que tenía las piernas cortas como miembro de la raza de los enanos, corría con dificultad en la retaguardia mientras el paisaje cambiaba gradualmente. Las formaciones rocosas que antes se alzaban como acantilados ahora formaban un verdadero desfiladero, y, aunque no eran montañas, colinas de formas irregulares daban lugar a un cañón. Las paredes de roca, expuestas, eran ligeramente azuladas como acero y carecían por completo de vegetación, creando un ambiente extremadamente frío. Aquí también parecía haber monstruos, ya que manchas de lo que parecía ser sangre salpicaban la roca. Al salir de la capital y llegar a los yermos de Karunga, a través de las llanuras del suroeste, Garms y su grupo vieron por primera vez el paisaje al sur de Lacrios, sintiendo una inquietud indescriptible. Miren, hay algo ahí. Corriendo a la par del fondo del valle, Feena señaló hacia abajo. Avanzaba un ejército con la moral por las nubes. Avancen. El cobarde ejército del reino ya no está. Conquisten la capital.
Era el ejército enemigo que había derrotado a Lacrios. Un hombre bestia, aparentemente el líder enemigo, levantaba una bandera y gritaba, seguido por muchos rugidos mientras corrían a través del valle. ¿El ejército enemigo ha llegado hasta aquí? ¿Qué está haciendo la fuerza principal? La capital está a la vuelta de la esquina. Si esto sigue así. Las palabras de Yuri y Garms eran una mezcla de reproche y preocupación. Incluso si los 5 candidatos a héroe presentes hubieran saltado desde allí, no habrían podido detener a tantos soldados. Sus esfuerzos serían en vano, y el enemigo avanzaría rápidamente hasta la garganta de la capital. Mientras los innumerables pasos resonaban en el valle, marcando la cuenta regresiva para la caída de la capital. Argonauta y los demás llegaron a ese lugar primero. Era un espacio vasto. Parecía que una parte del valle había sido arrancada, creando un espacio abierto y anormal, recordando un nido de un dragón gigante abandonado. O tal vez, con el cielo oscuro, parecía una entrada al inframundo. Tal vez contenía algún mineral extraño, ya que el suelo y las paredes estaban ligeramente teñidos de rojo en varios lugares. Al norte, enfrente, y al este y oeste, acantilados escarpados se alzaban, mirando fríamente el espacio. Feena y los demás, mirando desde arriba en el lado este del valle, observaron la escena. Un espacio abierto. Había un lugar tan grande en el fondo del valle. Más importante, ¿qué es ese portón? El susurro de Yuri, de pie junto a Feena, se dirigía a la estructura artificial, construida en la pared rocosa al norte. Era un auténtico portón de hierro. De ancho y alto como un edificio de 2 pisos. Cerrada firmemente con múltiples cadenas, ahora estaba completamente cerrada. Parece estar hecha excavando la roca. ¿Podría estar conectada con el subsuelo de la capital? Garms murmuró asombrado por la topografía y la posición. Pronto, un gran número de soldados apareció por el sinuoso camino del sur. Rayo Ulu, con voz temblorosa y dolorida, susurró al escuchar las voces que agitaban sus orejas puntiagudas. Los soldados enemigos están descendiendo al fondo del valle. Como si una vaga inquietud se apoderara de ellos. Como si un claro presagio ominoso comenzara a agitar sus corazones. De repente, un sonido parecido a un estruendo comenzó a resonar desde algún lugar, un estruendo profundo. El portón de hierro, al norte, se abrió verticalmente. La puerta se abre. La mirada de Argonauta fue absorbida por la brecha oscura que apareció. Como si se dieran ante una fuerza monstruosa, desde el interior, las cadenas se rompieron. La puerta, que había estado firmemente cerrada, crujió. Con un rugido. Revelando una boca oscura. Se escucharon sonidos como pasos, resonando. Los soldados se detuvieron en seco. El portón del valle se abrió completamente. Lo que emerge desde dentro es su destino. El destino, profetizado por la joven, con una armadura gigantesca, apareció ante los numerosos ojos presentes. Una armadura imponente, un casco con el emblema del rayo, cadenas envueltas alrededor, y una enorme hacha de guerra. Podría ser. Las voces atónitas de Rayo Ulu y Feena revelaron la identidad de la figura. El guardián de la capital, el general Minos. Frente al murmullo de Garms, el general del trueno, completamente cubierto de armadura, tembló como si estuviera convulsionando. Bajo este cielo oscuro y turbio, parecía como si hubiera sido liberado de una prisión eterna. ¿Qué es esa enorme figura? No, más importante, piensa enfrentarse solo al ejército enemigo. Yuri, sintiendo el terror, también albergaba una gran preocupación. El número total de enemigos que se agolpaban en el fondo del valle no era menos de varios de miles. Dado que el ejército de Lacrios había seguido retrocediendo sin luchar adecuadamente, muchos de los enemigos permanecían ilesos. El ejército enemigo, intimidado por la figura literalmente gigante que había aparecido sola, pronto recuperó la cordura. Con la certeza de su abrumadora superioridad, un hombre humano a caballo levantó su larga espada. No se acobardeen. Es solo uno. Aplástenlo y avancen hacia la capital. El grito de batalla resonó, recargando su intención de luchar. Con un estruendo en el suelo, el ejército de 1000 hombres se abalanzó como un tsunami hacia el único guardián. Oh,
¿Deberían retirarse? ¿Deberían unirse a una lucha sin esperanzas para proteger la capital? La breve vacilación en las mentes de Yuri y Garms, sin embargo, no tuvo tiempo de materializarse en una decisión. El General Invincible rugió como un trueno en el momento en que su cuerpo convulsionó. Bro. Un rugido increíblemente feroz. Un grito que evocaba un miedo primitivo. Solo ese estruendo hizo que los soldados se detuvieran de manera antinatural, los caballos se alzaran en pánico, y el ejército enemigo se desmoronara desde dentro, deteniendo su carga. Argonauta observó y retrocedió asombrado. Feena se tapó los oídos con ambas manos, retorciéndose de dolor. Este rugido. Rayo Ulu, que sintió como si el rugido casi fuera en realidad una ráfaga de viento, rápidamente sujetó su sombrero. El estruendo que alcanzó incluso la cima del valle intimidó a Yuri y Garms, y en el fondo del valle, la fiesta comenzó. ¡Gubá! Un enorme hacha de guerra descendió, una visión increíble para todos. Explotaron. Con una explosión que superaba cualquier corte y golpe, los soldados con armadura fueron destrozados y lanzados por los aires. Una lluvia de fragmentos de metal y carne se esparció en un instante, seguida por el pánico. ¡Ya! Para aquellos que huían dándole la espalda, las cadenas que se enrollaban en los brazos del general azotaban con fuerza. En un momento, algunos fueron despedazados desde la cintura hacia arriba, mientras otros eran aplastados, esparciendo sangre. El sonido de destrucción cuando el hacha golpeaba la tierra. El sonido de devastación cuando las cadenas barrían todo a su paso. Los destellos de acero y rojo, más horribles que la guadaña de la misma muerte, coloreaban rápidamente el fondo del valle, que ya se había convertido en un infierno. ¿Qué es este tipo? ¿Qué demonios es este tipo? ¡Ah! Nos rendimos. Nos rendimos. Gugya. Tanto los gritos como las rendiciones no tenían significado. Frente a esa destrucción, todo perdía su valor. La armadura crujía como un rugido de bestia, y la gigantesca sombra avanzaba. A pesar de estar cubierto con una armadura pesada que aplastaría fácilmente a una persona, avanzaba con la rapidez de un proyectil, lo que sumía a los soldados en una desesperación que se transformaba en muerte. ¡Eek! Feena se puso pálida al ver lo que antes eran humanos, aplastados contra el acantilado debajo de ella. A su lado, los candidatos a héroe también se congelaron ante esa violencia. Es demasiado fuerte. Esto ni siquiera es una batalla, esto es una masacre. Garm sudaba, y Rayulu perdió su máscara de bardo. Maneja una enorme cadena, desgarrando tanto a humanos como a monstruos. Su apodo, como un trueno, es Rey del Trueno. Los murmullos que salieron de los labios de Yuri eran las mismas palabras que había contado a sus hermanos. Al ver la realidad del rumor que había oído en susurros, Yuri exclamó con asombro. Imposible. Realmente está dispersando a todo un ejército él solo. En medio del miedo, la confusión y los gritos de sus compañeros, solo Argonauta permanecía atrapado en un intervalo de tiempo desconectado del mundo. La sensación en mi pecho no se detiene. Era terror. Mi corazón no deja de latir. Era instinto. Es mentira, no puede ser, pero, eso, podría ser. El único que dejó caer su máscara de bufón y llegó a eso, antes que el mundo fue el hombre. El estruendo de las enormes cadenas de hierro volando y el hacha que era lanzada. El instante en que el tiempo de Argonauta se rompió. Justo después. Gucha. En medio del campo de batalla lleno de gritos, ese sonido grotesco resonó con fuerza. El susurro que escapó de los labios de Feena rodó hasta el fondo del cañón. La sombra gigantesca se movió. La sombra monstruosa que había devorado a una persona se unió de inmediato y tragó con un sonido gutural. GRR, GRR. ¡Wow! Con sangre roja goteando de sus fauces. Con majestuosos cuernos asomando de un casco que ya había sido arrancado. El monstruo llamado General Minos, sacudido por el júbilo, dejó escapar un rugido atronador de su rostro de toro. ¡Guía! En el valle donde el tiempo se detuvo, la sombra cubrió a uno de los soldados.
Lo último que vio mientras miraba hacia arriba fueron las grotescas filas de dientes y la boca que lo devorarían, y el remolino de rojo y negro que trituraría todo su ser. El grito de dolor por ser devorado, el último grito desgarrador que dejó escapar, marcó el comienzo del colapso de la razón de los soldados. ¡Bubá! Sombras humanas que huían aterrorizadas. Aquellos que eran atrapados por los enormes dedos que desgarraban y destrozaban todo a su paso eran devorados, sus cuerpos y extremidades triturados. El sonido de la masticación resonaba grotescamente. El paisaje rojo cubría el fondo del valle. ¿Está comiendo gente? En el momento en que los gritos de los soldados afirmaron sus palabras, las rodillas de la chica se desplomaron y cubrió su boca. ¡Ugh! La aversión extrema provocó una reacción violenta en la sangre de elfo que corría por su cuerpo, y Feena no pudo evitar vomitar. A su lado, Yuri, que estaba paralizado, comenzó a temblar, su cuerpo se sacudía y sus orejas y cola se erizaron por el miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese monstruo? ¡Egue! El grito, ahogado por la conmoción y el terror, fue rápidamente sobrepasado por los gritos de pánico. Los alaridos y gritos de agonía se propagaron en cadena. El cañón, cuyo portón había sido abierto de par en par, se convirtió en un verdadero infierno. Atrapados, aplastados, devorados, desgarrados, masticados, tragados, regurgitados. El monstruo, cubierto con armadura y cadenas, no, sellado dentro de la armadura y las cadenas, reveló su naturaleza monstruosa, demasiado brutal para ser simplemente llamada bestial, y continuó su voraz festín. Los candidatos a héroe, que miraban atónitos esa escena que parecía sacada de un mundo irreal, se dieron cuenta. Este espacio no era un campo de ejecución para atrapar al enemigo en una trampa, era un comedor para atraer presas. ¡Corran, corran! ¡Regresen rápido! El comandante enemigo, cuyos miembros y gargantas se habían congelado desde la aparición de la bestia, finalmente gritó la orden de retirada. Antes de que le estampasen la marca de la ineptitud, el único que había encontrado una medida de resistencia giró temblando sobre su caballo y salió corriendo a toda velocidad. Sin preocuparse por las tropas aliadas, que se interponían en su camino, las arrolló y las apartó a la fuerza, tratando de regresar por el único camino de retirada. Sin embargo, en ese momento hubo una explosión. ¿Qué? El camino. El único camino hacia el fondo del valle, la única vía de escape, junto con el persistente olor de la pólvora, se cerró con una avalancha de escombros y rocas. La pared de roca y tierra bloqueaba el paso. Desde lo alto del valle, el comandante de Lacrios y sus soldados observaban en silencio, bañados en chispas de fuego. El comandante enemigo, mirando atónito hacia arriba, transmitió una furia incontenible desde su puño derecho apretado a todo su cuerpo. Malditos bastardos de la capital. Ese fue el último vestigio de su odio. Pasó del desdén a la indignación, y luego al llanto desesperado. Los soldados se convertían en trozos de carne que se alojaban en el estómago del monstruo. ¿Esto no es una guerra? ¿Es siquiera una batalla ardiente? Esto no es más que solo una comida. Garms gritó. El enano, que nunca se perturbaba en el campo de batalla, despreciaba más que nada en el mundo la fiesta de vísceras danzantes. Con las cadenas que barren y el hacha de guerra que cae, los pobres soldados estallan, la sangre y la carne bailan, y el valle cerrado se tiñe de rojo, Rayulu recitó. En lugar de tocar la lira con sus dedos temblorosos, intentaba plasmar la escena en sus labios mientras palidecía y componía poesía. El gran general, el rey del trueno, que retumba con truenos rojos. Rompe el casco, abre la mandíbula, y devora carne humana. Oh, pero esto no puede convertirse en una canción. Sin embargo, eso también resultó imposible. Incluso el poeta errante que vagaba por el mundo perdió todo color ante la escena y cantaba con horror. Porque eso es. Las palabras de Rayulu, que gritaban como un lamento, fueron continuadas por Argonauta. El hombre inmóvil murmuró la realidad que no debía ser. Un minotauro. Ese día, ellos conocieron el verdadero significado de desesperación. La desesperación era la guerra que devoraba carne muerta. La capital, que debería ser un paraíso, albergaba a los enemigos de la humanidad.